En los años 60-70, pertenecer a una agrupación, bien fuera damas grises, socorristas o juveniles, significaba cumplir tres pilares fundamentales. Honor, hacer las cosas con rectitud y honestidad. Responsabilidad, cumplir los trabajos asignados con excelencia. Y grandeza, buscar siempre la superación. Como los trabajos que se realizaban eran voluntarios y de calidad, las personas y las comunidades que se beneficiaban de estos recibían estas actividades con muy buenas intenciones y de muy buena manera, y esto generaba entonces un impacto muy grande en la población. Y de esa manera todos los grupos de la Cruz Roja en esa época pudieron ejecutar y desarrollar múltiples actividades encaminadas a cumplir las normativas nacionales y todas las funciones que tenían tanto los juveniles, los socorristas como las damas grises. La importancia de las unidades municipales y grupos de apoyo en el territorio antioqueño se da a que la seccional Antioquia busca extender su brazo humanitario a las subregiones y municipios de nuestro departamento. De esta manera es entrar a apoyar a las emergencias, a las comunidades en lo que más lo necesitan, siendo Antioquia un departamento pilar con la Cruz Roja Seccional Antioquia, valga la redundancia, ya que nos apoya a los grupos de apoyo de unidades municipales de una manera constante y eficiente. Cruz Roja Antioquia presenta el podcast Voces de un Centenario, un legado que trasciende. Bienvenidos al podcast Voces de un Centenario, un legado que trasciende, una serie de temas que abarcan las décadas del centenario de la Cruz Roja que hoy estamos celebrando. Yo soy Andrés José Álvarez Villegas, médico y cirujano de la Universidad de Antioquia. Ingresé a la Cruz Roja como voluntario en el año 1977. Integré las especialidades de radiocomunicaciones, búsqueda y rescate, montañismo. Fui instructor de primeros auxilios, coordinador de servicios. Me desempeñé también como jefe de socorristas en los años 82 a 84 y al final de la década del 80 también ejercí como médico en los centros de salud Villatina y Guayabal. Nos acompaña en este día Rigoberto Castrillón, voluntario hace 31 años en la Cruz Roja, coordinador del grupo de apoyo, es un tecnólogo en administración empresarial, desarrolla sus actividades en el municipio de Zaragoza y coordina las actividades de los grupos municipales. En el capítulo del día de hoy vamos a hablar sobre las agrupaciones de voluntarios, damas grises, socorristas y juveniles, las actividades que desarrollaban, cómo ejecutaban estas labores en esa época, y también vamos a hablar de los comités municipales, así se denominaban en los años 60-70, hoy unidades municipales, grupos de apoyo. Muy bien, en los años 60-70, la Cruz Roja de Antioquia fortaleció la conformación de las agrupaciones de juveniles, socorristas y damas grises, siguiendo una normativa nacional. Para esa época entonces, los socorristas eran responsables de la atención inmediata de las emergencias, por eso se especializaron en búsqueda, salvamento y rescate, en montañismo, en radiocomunicaciones. Los juveniles tenían una labor muy importante en la capacitación de las brigadas escolares y juveniles en colegios y en universidades. Se encargaban permanentemente de hacer este tipo de capacitaciones, difundir los cursos de primeros auxilios y enseñarle pues a la juventud el manejo de botiquines. Estaban muy dedicados al entrenamiento y a la capacitación. Y las damas grises desarrollaban una labor muy importante en la prestación de servicios de salud, además de atención psicosocial. Entonces atendían la guardería, apoyaban la atención de la guardería de la Cruz Roja, prestaban apoyo también en las labores del banco de sangre, en la atención de los pacientes que consultaban en las unidades de salud que la Cruz Roja tenía en esa época, atendían los grupos de adultos mayores y organizaban este tipo de servicios específicos.
Para entrenar estos grupos, la Cruz Roja desarrolló una serie de especialidades. Básicamente 5 especialidades fueron las que en su momento se ejecutaron en la Cruz Roja. Teníamos entonces la especialidad de montañismo, la especialidad de salvamento y rescate, la especialidad de salvamento acuático, de radiocomunicaciones y de seguridad vial. Cada una de estas especialidades desarrollaba actividades específicas. Por ejemplo, del grupo de seguridad vial salieron entonces los voluntarios expertos en conducir los vehículos de emergencia y eran quienes apoyaban efectivamente esas labores en caso de emergencia y los fines de semana y cuando había eventos masivos en la ciudad de Medellín. De la especialidad de radiocomunicaciones, pues con el apoyo del Radio Club de Antioquia, un grupo de socorristas y de juveniles presentaron exámenes ante el Ministerio de Comunicaciones, obtuvieron licencias de radiocomunicación, manejaban los equipos de radio de VHF, UHF, 2 metros, etc. Y teníamos los contactos permanentes con los grupos de rescate que ya existían en la ciudad, del Departamento de Bomberos Municipal, de los bomberos aeronáuticos, de la defensa civil, etc. Y manteníamos un contacto permanente para que se pudieran atender las emergencias. El grupo de salvamento acuático pues entrenó los voluntarios, socorristas y juveniles en todas las técnicas de salvamento y eran los llamados a atender el salvamento acuático en caso de inundaciones, etc. y divulgar estas técnicas en las empresas y en los grupos que así lo requirieran. El grupo de salvamento y rescate pues se encargó de enseñarle a los voluntarios todas las técnicas de salvamento y rescate que después evolucionaron a temas mucho más avanzados como fue el salvamento y rescate en espacios confinados, el salvamento y rescate en casos de intoxicaciones o contaminaciones masivas, el uso de herramientas muy especializadas para el salvamento y rescate, cuando llegaron los gatos hidráulicos, cuando llegaron las tijeras especiales para romper el hierro en los accidentes de tránsito y todo el tema del salvamento y rescate pues, en emergencias mayores. La especialidad de radiocomunicaciones permitió que muchos de esos voluntarios cumplieran tareas en la atención del conmutador de la Cruz Roja y el equipo de radio. Aquí se prestaba un servicio las 24 horas del día con personal de planta, pero apoyado también por voluntarios para manejar el conmutador y los equipos de radio de la Cruz Roja. De esa manera estábamos en contacto permanente, no solamente con los grupos de salvamento y rescate que ya existían, sino con los radioaficionados que en ese momento estaban en la ciudad en las diferentes frecuencias y con las demás sedes de la Cruz Roja a nivel nacional. Como ven, entonces se especializaron mucho los grupos de las agrupaciones de la Cruz Roja en esa época, lo que permitió que fueran llamados a prestar servicios en todos los eventos que se programaban en la ciudad, tanto públicos como privados. Uno de los eventos que dio pie a que esto se difundiera de una manera muy importante en el departamento fue en el año 78, los 13º Juegos Centroamericanos y del Caribe. La Cruz Roja fue invitada a ser parte de la Comisión de Salud de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y durante 20 días los voluntarios, la Cruz Roja estuvo dedicada exclusivamente a que este evento en la ciudad, que fue un evento de gran magnitud, atendiera y pudiera superar todos los aspectos de salud de los atletas, de las sedes alternas y todo lo que sucedió con estos visitantes, que fueron 21 países los que en esa época participaron en los Juegos Centroamericanos. Esta experiencia permitió más adelante que la Cruz Roja también acompañara a la delegación de Antioquia a los Juegos Nacionales, Deportivos Nacionales en la ciudad de Neiva en el año 80. Uno de las voluntarias de la Cruz Roja, la enfermera Rosa Elena Cano, enfermera jefe del Departamento de Medicina Deportiva de Coldeportes Antioquia, era quien estaba allí con los médicos y con los especialistas en la materia, y ese contacto más el director de Coldeportes permitieron que entonces la Cruz Roja acompañara a la delegación de Antioquia a la ciudad de Neiva durante todo el tiempo en que transcurrieron los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Hubo eventos masivos en la ciudad
que fueron atendidos de una forma muy eficiente por la Cruz Roja. Recordemos una anécdota importante: en el año 82 el grupo Menudo, el grupo musical Menudo, visitó la ciudad de Medellín, se presentó en el Coliseo Cubierto Iván de Bedú. Esto fue una asistencia masiva de jóvenes a este concierto, desbordó todas las capacidades de respuesta, y como anécdota tenemos que tuvimos que sacar en las ambulancias de la Cruz Roja, escondidos al finalizar el concierto, los integrantes del grupo, porque la gran afluencia de público no permitía que salieran por sus propios medios del Coliseo. Y así sucesivamente se hizo entonces famosa la Cruz Roja en el medio por la especialidad de sus grupos de trabajo, por el tipo de servicio que prestaban, y era llamada siempre a cubrir todos los eventos que se programaran, públicos o privados, en la ciudad, lo que permitió o lo que generó que se organizaran un grupo que se llamó Coordinadores de Servicios, para poder organizar, definir y tener personas responsables los fines de semana, los festivos, en la noche, etcétera, cuando se estuviesen presentando ese tipo de eventos en la ciudad. Algo muy parecido entonces a este tipo de organizaciones, pero desde el ámbito municipal. Rigoberto creo que puede contarnos cómo se organizaron esos comités municipales y cómo era el trabajo que desarrollaban en los sitios. En el momento, grupos de apoyo de unidades municipales se llama. En los 30 años que llevo en la institución ha habido un cambio, un giro de 360 grados, donde nosotros como voluntarios hemos hecho parte fundamental de esta evolución, y gracias a las administraciones que han llegado a la seccional, el tema administrativo, han hecho giros en mis inicios, y que me llevó a tomar la decisión de ser parte de la Cruz Roja fue querer ayudar a la gente, y viendo los vestidos de azul para allí y para acá, eran como 7 o 8 voluntarios en ese entonces, tomé la decisión y pertenecer a la Cruz Roja. Fueron 4 años que pasamos para podernos graduar, para podernos certificar y ser voluntarios de la Cruz Roja. Éramos en ese entonces aspirantes a voluntario, ahora se llaman voluntarios en formación. O sea, que se ha cambiado en muchos aspectos en el tiempo. Ahora en 4 meses, 5 meses, estamos certificando un voluntario. Totalmente diferente en la formación anterior a la formación de ahora. Es importante resaltar a la comunidad que el trabajo que nosotros hacemos desde las subregiones, desde los municipios, es un trabajo voluntario. Quien nos motiva son las comunidades a trabajar. Las comunidades son las que nos motivan a salir adelante y poder estar ahí siempre que nos necesitan. Y mucha gente se pregunta, ¿a los voluntarios les pagan? No, nosotros lo hacemos porque es nuestro deber ser, y para eso nos anexamos y hacemos parte de una gran institución como es la Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia. Como lo decía ahora, los cambios han sido enormes en cuanto al tiempo, y hemos sido ejemplo de ellos nosotros, las subregiones, Bajo Cauca, Nordeste, Urabá, que han sido subregiones que han ido surgiendo con el tiempo, han cambiado en muchos aspectos, gracias a la seccional, que siempre hemos estado ahí en ese radar. La Cruz Roja también se ha ganado el espacio a través de sus acciones para ingresar a los territorios sin ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque hemos hecho las cosas como se tienen que hacer. ¿Quién capacita a los grupos de apoyo y los integrantes de las unidades municipales? Sí, hay un equipo de educación y formación el que se encarga de dar las capacitaciones a todos los voluntarios, pero hay algo que también es bueno resaltar, que los voluntarios en los diferentes grupos de apoyo de unidades municipales se están capacitando, se están formando, están siendo instructores, quedando como instructores, y ellos son los que están ayudando a esa formación continua con los diferentes municipios donde hayan voluntarios. En nuestra época, el mejor curso de primeros auxilios que existía en la ciudad era el que diseñaba y dictaba la Cruz Roja de Antioquia. Eso hizo entonces que por las múltiples solicitudes
de empresas, de universidades, de colegios, etcétera, de grupos especiales, se estableciera en la Cruz Roja lo que se llamó el Departamento de Docencia. El Departamento de Docencia se encargaba de organizar, definir, planear y establecer los contenidos de los distintos cursos de acuerdo con las peticiones que hacían las empresas o que hacían las organizaciones. Formó un grupo de instructores en primeros auxilios que fueron los instructores del personal que en su momento ingresaba a la Cruz Roja. Este personal se entrenó en técnicas didácticas de educación, etcétera, desarrollaba sus propios temas, ayudas didácticas, y como en ese tiempo los textos que existían de primeros auxilios no eran muy abundantes y los poquitos que había eran muy costosos, desarrollábamos entonces los mismos instructores nuestros plegables, cuadernillos, etcétera, con los distintos temas de primeros auxilios. Entonces, técnicas de salvamento y rescate, manejo de lesiones musculoesqueléticas, como algunos de ellos, vendajes, intoxicaciones, etcétera, porque además teníamos una ventaja muy importante, era que muchos de los integrantes de las agrupaciones pertenecían o estaban estudiando áreas de la salud. Esto era una fortaleza muy importante porque nos permitía desarrollar buenos elementos educativos, buenos documentos que servían de base y de complemento para que el resto se capacitara posteriormente. La autosostenibilidad, entonces, ustedes en las unidades municipales, ¿cómo se autogestionan, se autosostienen? ¿Qué tipo de actividades desarrollan? Hay la diferencia entre grupo de apoyo y unidad municipal. Nosotros fuimos unidad municipal. En el 2007 fuimos la mejor unidad municipal del departamento. Tuvimos el mejor coordinador en el 2007. De ahí para acá se hicieron unos cambios y las unidades municipales son las autosostenibles. En el caso de Copacabana, de Itagüí, que son autosostenibles, y nosotros como grupos de apoyo siempre estamos, es la seccional quien nos sostiene, nuestros voluntarios y todo lo que nosotros requiramos en nuestros territorios. Obviamente tenemos que cumplir con horas haciendo servicio voluntario, atendiendo a las comunidades en las diferentes áreas de formación y en los diferentes programas que tiene seccional. Nosotros en los territorios estamos ejecutando un proyecto que se llama Plan Humanitario, que es enfocado a las comunidades, especialmente, yo lo determino así, que es la zona rural, donde nosotros hemos estado haciendo presencia, afortunadamente, gracias a Dios, con muy buena acogida. La Cruz Roja se ha ganado un privilegio en la comunidad enorme por su labor comunitaria. También tenemos otro que se llama Brigadas Educativas, eso lo hacemos en los colegios, también hemos tenido acogida. Cuento la experiencia de Zaragoza, que hemos con Brigadas Educativas creando un semillero y hemos sacado varios voluntarios de esos semilleros, que en este momento son voluntarios activos del grupo de apoyo de Zaragoza. Entonces sí sirve arrancar desde los colegios, los muchachos se van motivando, van viendo el accionar de nosotros y se quedan con nosotros. Entonces hemos seguido dándole y este año va a ser un año piloto para un nuevo proyecto escolar, el cual vamos a tratar de que sea lo mejor posible y que nos quede un buen semillero a nosotros. En la sede central, la autosostenibilidad de las agrupaciones se hacía luego de que los empresarios, organizadores de eventos, le solicitaban a la dirección ejecutiva la participación de la Cruz Roja. Se establecían allí las condiciones para prestar el servicio. Esto permitía entonces, cuando se llegaba a un acuerdo con el empresario o con el organizador del evento, organizar la prestación del servicio, garantizar la alimentación de los voluntarios que asistirían a ese servicio. Pedíamos o solicitábamos unos sitios de trabajo dignos, que tuvieran servicios públicos, donde el personal nuestro no tuviera riesgos, estuviera sin ninguna dificultad, con facilidades de evacuación y de salida en caso de alguna emergencia. Se hacían evaluaciones de los sitios donde se realizarían los eventos para definir las vías de salida, de rescate, etcétera, en caso de alguna emergencia.
Ese financiamiento, autofinanciamiento que se hacía con estos servicios garantizaba el pago del combustible, el desplazamiento de las ambulancias, etcétera, y por esta razón se podían prestar esos servicios. Esto se popularizó de una manera muy importante en la ciudad. Eran muchas las solicitudes de prestación de servicios que se le hacía a la Cruz Roja. Por eso entonces tuvo que conformarse un grupo de coordinadores de servicios que organizaran los fines de semana y dirigieran a los grupos de trabajo que se iban a desplazar a cada una de estas, a prestar cada uno de estos servicios. Cuando se tomaba la decisión de prestar un servicio, se abría una cartelera, se abría el servicio y los voluntarios voluntariamente se inscribían en la prestación del servicio. Entonces, aquí se prestaba un servicio de ambulancia que se ofrecía a la comunidad, y los que querían, los voluntarios, participar en ese servicio, se inscribían y participaban, tripulaban las ambulancias y prestaban el servicio de ambulancia en el día o en la noche. Lo mismo sucedía con la prestación del servicio de radiocomunicaciones y atención del conmutador. Se inscribían los voluntarios en el día y en la noche y se soportaba pues ese tipo de servicios. Vino entonces también una solicitud muy importante de Coldeportes Antioquia, y fue la prestación del servicio para los partidos de fútbol en el Estadio Atanasio Girardot. Y todo evento de fútbol internacional que se desarrollara en la ciudad, entonces eso permitía financiar los grupos de la Cruz Roja que se desplazaban a atender el evento durante el desarrollo del partido. Por supuesto que estos grupos de trabajo estaban integrados por voluntarios y por socorristas. No había pues discriminación de que unos servicios exclusivamente tenían que prestar los socorristas y otros juveniles. Aquí se mezclaba porque todos participaban en las especialidades y todo se compartía. Entonces, de esta manera se autofinanciaba la prestación de los servicios. La Cruz Roja recibía unos beneficios también ya pactados con los organizadores de los eventos, y de esa manera prestábamos pues los servicios en la ciudad de Medellín, que por la especialización, por la evolución que esto tuvo, por el desarrollo de los grupos, de las agrupaciones, por la especificidad de sus tareas, éramos llamados permanentemente a estar en todos los eventos públicos y privados que se presentaran en la ciudad de Medellín. Algo muy importante que se vive en las subregiones también, el departamento. Hemos tenido momentos donde no hemos podido entrar a territorio por temas de conflicto, y muy amablemente los líderes comunales, los presidentes o los rectores de los colegios, no se puede ingresar. ¿Qué hacemos nosotros? Llamar a seccional, al encargado de seguridad operacional de la seccional y al encargado de doctrina seccional. Hasta ahí llegamos nosotros. No se puede ingresar sin motivos, sin dar explicaciones, porque es lo que nos anuncian. Es súper importante que tener en cuenta eso, que hemos contado con la alianza de las comunidades por el bien de ellos mismos y de nosotros como organismos de socorro. Otra cosa bastante importante que uno ya con el tiempo, yo hice una escuela, inicié como voluntario, pasé a ser como referente de gestión del riesgo, y fui también referente de doctrina seccional, y en estos momentos soy instructor de gestión del riesgo a nivel de la seccional Antioquia. Gracias a la Cruz Roja por todo esto que he llevado. En estos momentos estoy laborando y soy el coordinador de riesgo del municipio de Zaragoza. Entonces sí me ha servido lo que he estado en Cruz Roja en estos 30 años, y ahí estoy en estos momentos, y siempre agradecido con la Cruz Roja. Siempre mucho que agradecer, las comunidades, y lo que más le alegra a uno, lo que más lo llena a uno, es cuando usted hizo el servicio, le ayudó a la comunidad, hizo lo que tenía que hacer, Dios le pague, muchas gracias. Eso es gratificante para uno, es súper gratificante, y es lo que lo anima a uno todos los días a levantarse a ver qué hay que hacer, por dónde hay que ir hoy, qué hay que mirar para seguir adelante. Hay una anécdota en relación con lo que menciona Rigoberto Castrillón, que también dentro de las experiencias individuales y colectivas podemos mencionar, y fue que en el año 84
la Dirección Nacional de Socorrismo delegó a 2 socorristas de Colombia para que asistiéramos al primer intercambio técnico de socorrismo en San Salvador. En esa época El Salvador estaba inmerso en un conflicto armado muy severo, muy crítico, en donde las comunidades vulnerables eran muchas, el desplazamiento era supremamente difícil. Entonces allí con el Comité Internacional de la Cruz Roja y los delegados de los países del continente americano que asistían a este encuentro técnico, conformamos unas brigadas de salud con el Comité Internacional y atendimos en las zonas de conflicto a las poblaciones vulnerables. Los que estábamos estudiando medicina en esa época nos asignaron al área de salud y atendimos entonces a las señoras embarazadas, los niños en crecimiento y desarrollo, nos tocó vacunar y hacer consulta externa a las personas que estaban enfermas. Pero una situación que nos marcó mucho fue que en uno de esos desplazamientos a una de las zonas alejadas de San Salvador, nos encontramos con un accidente de un convoy militar. Unos camiones que llevaban unos militares se volcaron en la carretera por alta velocidad y encontramos alrededor de 40 militares lesionados en carretera. Pues como éramos la Comisión de Salud, procedimos inmediatamente a verificar qué pasaba y atender, pero el impacto más grande que nos llevamos fue que cuando llegamos a atender a estas personas y los íbamos a montar a los vehículos de emergencia, lo primero que hicieron fue entregarnos las armas. Estamos hablando de los fusiles, de las pistolas, de los puñales, de todo el armamento militar, y en ese momento el impacto no sabíamos qué hacer con eso, ¿cierto? Entonces tuvimos que encargar a unas personas que estaban de apoyo para que resguardaran todo esto mientras nosotros montábamos en los vehículos de emergencia a los militares. Ellos sabían perfectamente por el derecho internacional que estaba divulgándose en la zona de conflicto que ellos no podían montarse a un vehículo de emergencia con armas. Entonces las armas se las entregaban al socorrista, al voluntario que estaba atendiéndolos. Y entonces llamó mucho la atención y ahí entendimos pues, que la aplicación de las normas del derecho internacional en zonas de conflicto, cuando se difunden, se aplican y que todo el mundo tiene que entenderlas, tiene que conocerlas y tiene que saber que eso sucede. Entonces, lo mismo, estoy seguro, ha venido sucediendo en el país, en las zonas de conflicto, cuando los grupos y las agrupaciones de voluntarios han ingresado y han tenido que atender a personas en esas zonas de conflicto. El propósito de la Cruz Roja es y será prevenir y aliviar el sufrimiento humano. Por eso el legado que las agrupaciones de la Cruz Roja, socorristas, juveniles y damas grises quieren dejar es que los adelantos normativos que actualmente se dan no acaben con el servicio voluntario y permitan que se siga desarrollando en el país el servicio que estas agrupaciones han venido ejecutando. Por supuesto que cumpliendo con las normas, pero garantizando que todos esos principios que enmarcan el funcionamiento de la organización se cumplan y que se preste un buen servicio, que la comunidad lo reconozca y que eso genere un impacto positivo siempre en la población. Porque es la única forma de garantizar pues, que se respeta la institución, se respeta los grupos voluntarios y estos podrán siempre participar y colaborar en todo lo que la sociedad los requiera. Como legado queda en esta institución es la labor humanitaria. Hemos ido a sitios donde la gente es unos agradecimientos por X o Y motivos. La labor que hacemos es una labor muy bonita. A través de esta labor humanitaria y social que se hace, ha sido un gancho para atraer nuevos voluntarios. La gente, ¿qué tengo que hacer para estar en Cruz Roja? Hay que contar con sinceridad y honestidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué hacemos? ¿Cómo es el trabajo? Hay otros que aquí no pagan. Ah, no, entonces no me sirve. Hay otros que no les interesa si pagan o no pagan. Y eso es gente motivada a llegar a Cruz Roja. ¿Cómo se hace para que permanezcan y estén? En mi caso personal,
soy de los coordinadores que me gusta de que todos participen en las diferentes actividades. Si hay capacitación en Medellín, se requiere alguien diferente, se envía el referente y alguien diferente que nunca haya ido, porque venir aquí a capacitarse es algo totalmente diferente, sacrificar usted un fin de semana con su familia, un fin de semana que usted lo toma para descansar, se viene uno aquí a Medellín a capacitarse, a aprender cosas buenas. Eso ha servido para ir amarrando, como decimos en el argot popular, a los voluntarios, pero no es amarrar, sino hacerlos que se enamoren, hacerlos que estén ahí, que realmente estén los que quieren estar. ¿Por qué? Porque es una unidad. Esta es una entidad sin ánimo de lucro y es una entidad a la cual es nuestro servicio voluntario. Los invitamos entonces a que estén atentos al próximo capítulo del podcast que desarrollará la Cruz Roja y nos darán a conocer entonces cómo se están organizando actualmente los grupos, las agrupaciones de voluntarios, los servicios que están ofreciendo a la comunidad y sobre todo cómo se está dando el autofinanciamiento y la autogestión de estos servicios. Entendemos que esto ha venido evolucionando efectivamente con el pasar de los años y con las normas que actualmente están rigiendo el país, pero entonces explicarán claramente cómo se están entonces organizando estos grupos de trabajo. Esta es una serie de podcasts producida por la Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia. Este podcast tiene como objetivo la recolección de la memoria institucional mediante diálogos reflexivos de personas que han hecho parte de nuestra historia a lo largo de estos 100 años. Las opiniones, hechos y acontecimientos son narradas desde la experiencia propia de cada invitado. El contenido es de libre distribución.